Bueno, como les decía, para el examen, para el primer parcial no entra este punto. El punto de sistemas irracionales de amortización de préstamo. Ese punto lo van a ver con Jorge el jueves que viene y entraría así para el recuperatorio. Lo que sí entra el segundo parcial es hasta usufructo y nuda propiedad, valor de préstamo, esto que tenemos acá, más el punto 16 que es inflación en los préstamos, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí entraría eh, eh, el segundo parcial en primera instancia, ¿sí? En recuperatorio entraría usufructo, nuda propiedad, inflación en los préstamos, más los sistemas irracionales, ¿sí? Siempre el recuperatorio es un poquito más complicado y por eso se suma algún temita más. Posiblemente también se sume empréstito, ¿sí? Y en las instancias de final ni hablar, ¿sí? El préstito entra. Pero bueno, eso para que no larguen acá la materia y si tienen que rendir alguna otra instancia, lo tengan presente. A los que recién se sumaron, les pido que por favor me pasen su nombre, apellido y DNI. Esta clase la vamos a terminar 7 menos 10, ¿sí? Porque a las 7 ya entrarían a rendir la segunda APE, entonces cortaríamos en ese horario, ¿sí? La idea para hoy es ver esos 4 o 5 ejercicios que entran en el examen, ¿sí? Y bueno, después eh, seguir viendo algunos ejercicios que nos quedaron pendientes de resolución en clases anteriores, ¿sí? Así que bueno, la idea de hoy es ver estos ejercicios de acá. A ver. Creo que son el 15, 20, 21, si no me equivoco. ¿Sí? Vamos a ver estos tres, 15, 20, 21 y 22. Y adicionalmente vamos a ver el punto 17, que son las operaciones financieras complejas y la inflación. Que en realidad no son ejercicios tan complicados, pero bueno, lo vamos a ver. Hasta les tengo preparado una planillita de Excel, así que bueno, también lo van a tener para repasar ahí en el Excel. Bueno, vamos a arrancar con esto que es importante que lo veamos, porque, les vuelvo a repetir, entra en el examen que van a tener este sábado. Ahora voy a cambiar de compartir pantalla, vamos a ver la pizarra. Profe, ¿te puedo hacer Sí, una consulta? sí. Antes de que empiece. Yo te mandé un mail haciéndote una pregunta sobre el punto 23. No sé si lo pudiste ver. Ah, no lo recibí. Ah, ok. No hay No, problema, no sé después lo miramos, no hay problema. Hace una cosita, reenviámelo y cualquier cosita te respondo al correo, y si no, antes de cortar la clase me fijo si lo recibo, porque no lo he dale, recibido. dale, no tengo problema. Bárbaro. Bueno, vamos a ver ahora los ejercicios 15-20, que son de usufructo y nueva propiedad. Eh, Dice así el 15-20, dice, se trata de un préstamo de 300.000 pesos, o sea, el valor del préstamo, voy a acomodar un cachito de esto, ahí está. El valor del préstamo es de 300.000 pesos, contratado por el sistema francés al 5% mensual, o sea, sé que esto está por sistema francés, a la tasa de interés del 0,05 mensual, y por un plazo de 8 meses, o sea, son 8 cuotas. Dice calcular el valor del préstamo, la nuda propiedad y el usufructo, siendo la época de evaluación al final del cuarto periodo,
¿sí? Nos dicen que calculemos el valor del préstamo, el usufructo y la nuda propiedad a una nueva tasa de interés que es del 7% mensual, ¿sí? Y prima equivale a la tasa del 7%. ¿Qué pasa cuando altero la tasa de evaluación de un préstamo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando altero? Puede pasar varias situaciones. Concretamente pueden pasar dos. ¿Sí? Puede ser que el valor del préstamo, valuado a la nueva tasa, sea mayor al saldo de deuda. ¿Cuándo voy a estar en esta situación? Cuando el valor del préstamo va a ser superior al saldo de deuda. Va a ocurrir en los casos en que la nueva tasa de evaluación sea inferior a la tasa original del préstamo. ¿Sí? Esta ahí acá no corresponde. Disculpe. O puede pasar también el caso contrario. ¿Sí? Puede pasarme que valúo las cuotas pendientes del crédito a una nueva tasa de interés y el valor del préstamo me queda inferior al saldo de deuda. En esos casos, ¿sí? Va a ocurrir que la tasa nueva, la tasa prima, va a ser superior a la tasa original del préstamo. ¿Sí? En sí, cuanto más alta sea la tasa de interés prima, puedo esperar. ¿Qué cosa puedo esperar? Que las cuotas que quedan pendientes del préstamo se actualicen, ¿sí? Las descuente a una tasa de interés más grande y por lo tanto, ¿qué me va a pasar con el valor actual de esas cuotas que quedan pendientes del crédito? ¿Qué va a pasar? Que la sumatoria de la actualización me arrojen un valor actual cada vez más chico. ¿Sí? Un valor actual cada vez más chico. Esta puede ser una pregunta del examen, ¿sí? Explique cómo es la relación entre la nueva tasa de interés y el valor actual del préstamo y relaciónelo con el saldo de deuda, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes tienen que más o menos describir esta situación. Obviamente que el caso de equilibrio, ¿sí? El caso de equilibrio va a ser cuando la tasa prima es igual, ¿sí? Si la tasa prima es igual a la tasa de evaluación del préstamo, ¿sí? Diría que el valor del préstamo es igual al saldo de deuda. ¿Sí? Ese sería el caso, digamos, de la situación de equilibrio. Pero bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a evaluar las cuotas que quedan pendientes del préstamo, ¿sí? ¿Pendientes de qué? De cancelación. ¿A qué periodo? Voy a evaluar las cuotas pendientes de cancelación al periodo 4. ¿Sí? A la mitad justo del crédito. A la tasa de interés y prima, que y prima dijimos que era el 7%. Como estoy en el sistema francés, las cuotas son constantes, ¿sí? Entonces, el valor del préstamo a la tasa y prima va a ser igual al valor de las cuotas actualizado por un A sub n justamente a la tasa y prima. ¿Sí? Acá voy a corregir, sería n menos p. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que actualizar las cuotas que quedan pendientes del crédito. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que necesito en primera instancia en este ejercicio? Sacar la cuota del préstamo. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual la cuota del préstamo? Va a ser igual al valor actual, a los 300.000 pesos, multiplicado por una A sub 8, ¿sí? Porque son 8 cuotas, pero a la tasa, como quiero sacar la cuota, la voy a sacar a la tasa del 5% y a este factor lo voy a elevar a la menos 1. ¿Sí? De esa manera van a obtener el importe de la cuota. El importe de la cuota del préstamo va a ser igual a 46.416. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que descubrir en este ejercicio. Digamos, ¿cuál es el importe de la cuota? Una vez que lo tengo, puedo pasar a aplicar la fórmula que les planteé en un principio y decir, bueno, ¿de cuánto es el valor del préstamo? El valor del préstamo al momento 4 a la tasa del 7% va a ser igual a 46.416 por una A sub 8 menos 4 a la tasa del 7% mensual. ¿Sí? Si ustedes hacen eso, van a obtener el valor del préstamo valuado al final del cuarto periodo y a la tasa del 7%. Eso les va a dar 157.223. ¿Sí? Ahora bien, para comparar y decir, bueno, esto que está descontado al 7, ¿va a ser igual, menor o mayor que las cuotas descontadas a la tasa original? ¿Sí? Recordamos que la tasa original era del 5%. Entonces, si yo voy a descontar las cuotas pendientes a una tasa del 5%, que es la original, lo más probable es que el saldo de deuda al momento 4, ¿sí? El saldo de deuda al momento 4 sea superior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está evaluado a una tasa del 5%. O sea, las cuotas que me quedan pendientes las voy a actualizar al 5%. Lo vamos a comprobar. Lo vamos a calcular. Fíjense, si yo saco el saldo de deuda, al momento 4, va a ser igual a los 46.416, que es el valor de la cuota, por una A sub 8 menos 4, a la tasa del 5. Fíjense que si hacen los cálculos, les va a dar algo de 164.588,83. ¿Sí? Fíjense que me da un valor mucho más alto. ¿Sí? Me da un valor mucho más alto. ¿Por qué? Porque justamente estas 4 cuotas las estoy descontando en una tasa del 5. Estas otras 4 cuotas, como las estoy descontando en una tasa del 7, me va a quedar un valor inferior. ¿Sí? El valor del préstamo al momento 4, valuados al 7%, me va a dar 157.000, y valuados al 5, me va a dar 164.000. ¿Sí? Con lo cual, resulta que se cumple lo que decíamos hoy. Al descontar los flujos de fondos a un valor, a una tasa mucho más alta, me queda un valor actual inferior. ¿Sí? Eso como para que lo tengan en cuenta. Digamos, ese es el sentido de esto que estamos resolviendo. Ahí está.
No quería borrar acá. A ver. Entonces dijimos que el valor del préstamo al momento 4 a una tasa del 7% va a ser igual a 157.223. Ahora, ¿cómo se compone ese valor? Se compone de la nuda propiedad más el usufructo. ¿Cómo voy a calcular el valor de la nuda propiedad? El valor de la nuda propiedad para un momento P lo voy a calcular como el importe de la cuota, ¿sí? Esto es para el sistema francés, multiplicando a B elevado a la n menos P por B, perdón, menos B elevado a la n menos P, y lo que sí tienen que tener en cuenta es que el primer factor de actualización es a la tasa original y el segundo factor de actualización es a la tasa I'. Y en el denominador va cruzado. Va la diferencia entre la nueva tasa y la tasa original. ¿Sí? Esta es una fórmula. Es una fórmula útil para calcular la nuda propiedad en el sistema francés. Sí. Voy a mover un cachito la cámara. Reemplazo por los datos. Fíjense que simplemente acá es reemplazar por los datos. Llego a la nuda propiedad en el momento 4 es igual a los 46.416 por B elevado a la 8 menos 4 este factor va a estar aplicándole una tasa del 5% y una tasa va a estar aplicado una tasa del 7%. ¿Sí? Todo esto dividido 0,07 menos 0,05. Si hacen la cuenta, eso les va a dar, ¿sí? Obviamente un valor más chico que el valor del préstamo, eso siempre contrólenlo, 138.802. ¿Sí? Eso es lo que le va a dar. Ahora fíjense, tengo el dato del valor del préstamo, tengo el dato del valor de la nueva propiedad, puedo sacar directamente por diferencia el valor del usufructo al momento 4. Lo puedo sacar por diferencia contando con estos dos datos. O también hay una fórmula que se puede aplicar. Lo voy a sacar por diferencia como para que les quede cómo se hace, para que les quede. Es 100. Sí. Te puse una pregunta, y si I' sería, por ejemplo, 0,05 y I, 0, o sea, I' sería más chica que I, ¿cómo sería? ¿Sería igual? Sí, porque fíjate que al cruzarse, siempre te va a quedar el signo correcto. Siempre te va a quedar en positivo. No sé si me explico. Sí, pero yo me refería a la parte de abajo, ¿viste? Sí, sí. Sí, porque o te queda negativo el numerador y te queda negativo. Negativo arriba y negativo abajo. Entonces, claro, tal cual, se te van a anular los signos. Ahora bien, lo que les quería comentar, cómo sacar el usufructo. Lo pueden sacar por diferencia.
de la siguiente manera, diciendo, bueno, esto es 157.223 igual a el usufructo al momento 4, que no lo conozco, más 138.802. Si despejan, saco el usufructo, que es 18.421. ¿Sí? Esa es una manera de sacar el usufructo. Lo voy a poner mejor que no se ve. A la tasa I'. Bien. ¿Qué es el usufructo y qué es la nuda propiedad? ¿Qué es cada concepto? Esa es una buena pregunta de parcial. ¿Sí? La nuda propiedad es el valor actual de las cuotas pendientes de amortización, valuadas a una tasa distinta a la original. ¿Sí? La nuda propiedad, entonces, es el valor actual de las amortizaciones pendientes a una nueva tasa. Y lo contrario es el usufructo, digamos. Lo contrario es el valor actual, pero de las cuotas pendientes de interés, ¿sí? Cuotas pendientes de interés, valuadas a una nueva tasa. Esos serían los conceptos. Ahora, bueno, les voy a pasar cómo calcular el usufructo en cualquier sistema de amortización. ¿Sí? Esta fórmula que les paso es válida para cualquier sistema de amortización. Fíjense. Dice así, usufructo a la tasa I' es igual a I sobre I' multiplicando el saldo de deuda al momento P menos la nuda propiedad al momento P a la tasa I'. Esa sería una forma de calcular, ¿sí? Por ejemplo acá, si lo quiero calcular al periodo 4, diría que esto es 0,05, que es la tasa original del préstamo, dividido 0,07, que es la nueva tasa de evaluación, por el saldo de deuda al momento 4, que ya lo calculamos al principio de la clase, que era 164.588, menos el valor de la nuda propiedad que acabamos de calcular, y que nos daba 138.802. ¿Sí? Si ustedes lo hacen, van a comprobar que les va a dar lo mismo que calculamos por diferencia, 18.421. Esta fórmula seguramente se las dio Jorge en teoría, es la fórmula de Achar, ¿sí? Y sirve para cualquier sistema de amortización, porque fíjense los datos que les pide. Les pide el saldo de deuda al momento P, ¿sí? Y el valor de la nuda propiedad, que eso lo pueden calcular con cualquiera de las fórmulas, ¿sí? Entonces una fórmula que está muy buena y es bastante útil para el caso del sistema francés para calcular el valor de las cuotas pendientes de interés, ¿sí? A una tasa diferente, ¿sí? Que es el usufructo. Esto respecto al ejercicio 1420. Yo lo tengo acá armado, también lo tengo armado, como para que le echemos un ojo. Aguárdenme. Lo tengo armado acá, fíjense. ¿Sí? El 1420, sí, valor actual, 300.000,
en 8 meses, en 8 cuotas, nos faltaba el valor de la cuota, la tasa de interés, el sistema es francés, nos pide una evaluación en el periodo 4 a una tasa del 7, ¿sí? Y que calculemos el valor del usufructo y la nuda propiedad. Yo lo que acá les preparé es el cuadrito de amortización, ¿sí? Y fíjense, en el periodo 4 tengo una pequeña diferencia con lo que les pasé, porque fíjense que la cuota es 46.416,54. Y yo redondeé en 416, ¿sí? Por eso por ahí hay una pequeña diferencia en los cálculos, pero es de un peso 50. Fíjense, en el periodo 4, el valor del saldo de deuda es de 164.590. Si yo tomo las cuotas pendientes de amortización y las actualizo a la tasa del 7, estoy obteniendo el valor de la nuda propiedad. Si tomo las cuotas pendientes de interés a partir del momento 4, ¿sí? Y las actualizo al 7%, estoy obteniendo el valor del usufructo. Y si sumo ambos conceptos, lo que obtengo es el valor del préstamo. Fíjense qué es lo que hice en el cuadrito de acá, ¿sí? Tomé las amortizaciones 5, 6, 7 y 8, 5, 6, 7 y 8, y las actualicé cada una al 7%. ¿Sí? Fíjense que acá les puse en la columna nuda propiedad el valor de cada una de las cuotas de amortización actualizadas, ¿sí? Esto está actualizado al momento 4. O sea, fíjense, la amortización correspondiente al periodo 5, la actualizo un periodo porque quiero llegar hasta el periodo 4. Fíjense, 4 menos D35 sería menos 1. ¿Sí? Esto está elevado a la menos 1 porque quiero llegar hasta el periodo 4. A ver si se los puedo mostrar acá. A ver. Sí. Entonces, yo quiero evaluar todo al periodo 4. Disculpen. Quiero evaluar todo al periodo 4. Fíjense, las cuotas pendientes de amortización es la quinta, que es 38.187. La sexta, que es 40.096. La séptima, que es 42.101. Y la octava, que es 44.206. Lo que hago es a cada una de estas cuotas llevarlas hasta el cuarto periodo. ¿Sí? Para eso uso esta columnita que está acá. ¿Sí? Digo, esta columnita que está ahí representa el valor. Sería 1,07, que es el factor de actualización sería, elevado a la menos 1. ¿Sí? 1,07 elevado a la menos 1 por 38.187. ¿Sí? Eso me va a dar un valor actualizado. Eso me va a dar un valor actualizado. Ese valor actualizado está en la columnita que le sigue. Fíjense que dice nuda propiedad. Y va a ser igual a 35.688. 35.688. Para la siguiente, lo que voy a hacer es, a los 40.096, los voy a multiplicar por 1,07 elevado a la menos 2.
Y eso me va a dar igual a lo que figura acá, 35.021. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esto elevado a la menos 3 por 42.101. Esto, 44.206 por 1,07 elevado a la menos 4, porque quiero llegar hasta el periodo 4, y los valores que voy a obtener respectivamente son 34.367 y 33.724. Si yo sumo, hago la suma de todo esto, si yo efectúo la suma de todo eso, me va a dar el valor de la nuda propiedad. 138.802,32. Me puede haber dado centavo más, centavo menos a mí, cuando apliqué la fórmula, porque redondeé la cuota, ¿sí? Pero tengan presente el concepto. El concepto es la actualización a una tasa del 7%, que es la tasa I', ¿sí? Acá estamos actualizando todo a la tasa I', de las cuotas pendientes de amortización a una tasa I'. ¿Sí? Eso es el concepto de nuda propiedad. El concepto de usufructo es similar, ¿sí? Yo acá podría borrar únicamente el importe de los valores de las amortizaciones, ¿sí? Podría borrar eso. Y acá podría poner directamente el valor de las cuotas pendientes, fíjense, las cuotas pendientes de interés. Las partes pendientes de interés son 7.691, 5.520, 3.522 y 1.686,24. ¿Sí? Acá de nuevo, lo que voy a hacer va a ser actualizar cada uno. 7.691, lo voy a actualizar un periodo. 5.520 lo voy a actualizar 2 periodos. 3.522 lo voy a actualizar 3 periodos. Y 1.686 también lo voy a actualizar 4 periodos. Eso... No, perdón. Estaba tomando al revés. Perdón. Perdón. Porque las cuotas de interés que me quedan pendientes están acá. ¿Sí? 8.229. Vamos de nuevo. 6.320. 4.315. Y 2.210. Ahora sí. A cada uno de estos le voy a aplicar la actualización. ¿Sí? A cada uno de estos los voy a aplicar la actualización y ahí sí me va a ir dando esto que estaba acá, estaba tomando mal. 7.691, 5.520, 3.522 y 1.686. Si ustedes hacen la suma, fíjense que les da algo parecido a lo que calculamos con fórmula, que era 18.421. ¿Sí? Les va a dar 18.421. Ese es el concepto. Y esto, digamos, el beneficio que tiene es que ustedes lo pueden, el beneficio que tienen es que ustedes lo pueden aplicar a cualquier sistema.
¿sí? Ustedes lo pueden aplicar a cualquier sistema. Y fíjense, una vez que sumo la columna de nuda propiedad y usufructo, llego hasta el valor del préstamo, que el valor del préstamo sería 157.223, que era más o menos lo que habíamos calculado. Bien. Y fíjense que resulta, estos 157.223 resultan inferiores al saldo de deuda al momento 4, ¿sí? Que era de 165.000. ¿Por qué? Porque estas cuotas pendientes les apliqué una tasa mayor a la original. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Yo si quieren esta, después se las puedo pasar, así la tienen, y la revisan un poquito más a fondo, ¿sí? Pues yo se las voy a pasar. Si podés, buenísimo. Bárbaro. Eso como para que lo tengan un poquito más. Bien, vamos a ver ahora el 1421. Vamos a desarrollarlo primero en pizarra y después lo repasamos en el Excel. ¿Cómo venimos con el tiempo? Bien, venimos bárbaro. Están 50 minutos, va, 40. 40, bien. Fíjense, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Nos dice el 1421, el 1521. En un préstamo de 400.000, nos dice que es un sistema alemán, o ARC. Fíjense que ARC es amortización real constante, por si en algún examen le aparece el sistema ARC. En 10 cuotas mensuales, ¿sí? Es un sistema que tiene 10 cuotas. Al 7% mensual. No, sí, al 7% mensual, bien digo. Calcular el valor del préstamo, nos pide lo mismo, el valor del préstamo, el usufructo, la nuda propiedad. Pero, ¿a qué momento? Al final del segundo periodo, en P igual a 2. Y nos dice que la nueva tasa de evaluación, en este caso, es más chica, 0,065. A ver, ¿qué es lo más fácil de calcular acá? Si estoy en el sistema alemán, lo más fácil de calcular es el valor de la nuda propiedad. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿por qué es lo más fácil de calcular? Y es lo más fácil porque en el sistema alemán tengo cuotas de amortización constante y entonces las puedo actualizar como si fueran, ¿sí?, una renta constante valuadas a una tasa I'. ¿Sí? Con lo cual, la nuda propiedad al momento 2 va a ser igual a 400.000 dividido 10, ¿sí?, por una A sub 10 menos 2 a la tasa del 6,5%, que haciendo los cálculos me da 24.000, no, 243.000. $550,04. Esto por un lado. Por el otro lado, a ver si puedo mover un poquito. Ahí está. Puedo calcular el valor del usufructo con la fórmula que les había comentado, que es válida para cualquier sistema, que era I sobre I',
Entonces, fíjense, lo que necesitaría sacar es, si quiero sacar el usufructo para el periodo 2, debería sacar, esto sería 0,07 dividido 0,065, multiplicando al saldo de deuda por el periodo 2, menos la nuda propiedad del periodo 2, que ya la calculé. O sea que lo único que tendría que sacar es ese saldo de deuda periodo 2. Que fíjense, el saldo de deuda periodo 2 lo puedo calcular como 40.000, o bueno, 400.000 dividido 10 por, fíjense, por 10 menos 2 cuotas que me quedan pendientes. O sea, me quedan, si estoy en el periodo 2, me quedan pendientes 8 cuotas. ¿Sí? Entonces, eso sería igual a 320.000. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá. Con estos datos puedo decir que el usufructo va a ser igual a 0,07 dividido 0,065 por 320.000 menos, voy a estirar un cachito, ahí está. 243.550,04. Si ustedes lo hacen, si hacen las cuentas, el usufructo va a ser igual a 82.330,73. ¿Sí? Obviamente, sumando el usufructo más la nuda propiedad, van a llegar al valor del préstamo. Con lo cual, eso sería, muevo otra vez la camarita, eso sería el valor del préstamo al momento 2, a la tasa del 7%, sería igual a 325.880,77. ¿Sí? También les hice un Excel, pero para hacer más rápido, luego se los paso en el comentario del video y lo pueden bajar de ahí. Donde ponen mostrar más y les va a aparecer el link al cuadro de amortización. La idea es esa, siempre que actualicen las cuotas pendientes de amortización y las cuotas pendientes de interés. ¿Sí? Profe, ¿podrías mostrar un cachito más el costado? Que no llega a copiar una cosa. Ah, bien. ¿Acá? Sí, ahí, gracias. Espérame que justo se me fue al Excel. No sé si estoy compartiendo pantalla ahora o no. No. Ah, bien, 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 bien. Sí, esto que está restando sería la nuda propiedad al momento 2, 243.550,04. ¿Sí? Déjame que te lo subo. Ahí está. Chicos, no saben lo complicado que es. Es una camarita que tengo en el escritorio. Es complicadísimo. Igual se ve re bien. Sí. Bien. El último de los sistemas que vamos a ver hoy, para calcular el usufructo de la nueva propiedad, es el sistema americano.
¿sí? También es un poco más fácil, es un poco más sencillo, porque no, digamos, las cuotas de interés son constantes y las cuotas de amortización hay una sola, ¿sí? Así que es un poquito más fácil, ¿sí? Vamos con el 1522. Dice, se trata de un préstamo de 200.000, ¿sí? Tenemos que actualizar un préstamo de 200.000, concedido por el sistema americano en 36 cuotas, que devengan un interés del 12% nominal anual y con un fondo de amortización establecido al 4,8 nominal anual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Son 36 cuotas mensuales. Si bien no me aclara, dice tasa nominal anual del 9,5%, si bien no me aclara la frecuencia de capitalización, ¿sí? Interpretamos que obedece a la frecuencia a la periodicidad de la cuota, con lo cual tomamos como que es una J sub 12, ¿sí? O una tasa nominal anual con capitalización mensual de 0,12, ¿sí? Con lo cual esta tasa se convierte en una tasa equivalente al 1%. Y para el fondo, fíjense, recuerden que el sistema americano tenía dos tasas, la tasa por la que el deudor pagaba intereses y la tasa por la que el deudor ganaba intereses en un fondo de amortización, que en este caso le va a pagar una tasa nominal anual del 4,8%, lo que equivaldría, ¿sí?, a una I' de 0,004. ¿Sí? Esa es la tasa por la que el deudor va a ganar intereses. Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor del préstamo? ¿Sí? Lo primero que voy a decir, y lo más fácil en este caso para calcular, fíjense, es el usufructo. ¿Por qué es fácil de calcular el usufructo? Porque lo voy a calcular como las cuotas de interés, que acá no hace falta poner la P porque el interés periódico es siempre constante, o sea, pueden poner directamente la letra I, multiplicando a una A sub n menos P, porque son constantes, a la tasa I'. Entonces, si yo quiero evaluar esto al periodo 13, ¿y a qué tasa me dice el ejercicio? A la tasa del 14,4%, que equivale a una tasa de, ya les digo cuánto, de 0,012 mensual. ¿Sí? Todas son mensuales. Lo que tengo que hacer es decir, bueno, usufructo al periodo 13 es igual, en este caso, a los 200.000 multiplicado por la tasa de interés, que es del 1%. Esto lo que me va a dar es el interés, la cuota de interés, por una A sub 36 menos 13 a la tasa I'. Pero I', si ustedes quieren, es la nueva tasa de evaluación, con lo cual le pueden poner I'' para no confundirse, que en este caso sería 0,012. Si ustedes lo hacen, van a calcular que el usufructo es igual a
989. ¿Sí? Por otra parte, también es sencillo calcular, o sea, si bien el ejercicio tiene varias tasas y demás y parece algo complicado, también es sencillo calcular el valor de la nuda propiedad. ¿Por qué es sencillo? Porque en el sistema americano hay una única cuota de amortización que se da al final del préstamo, ¿sí? Recuerden que estos 200.000 se cancelan todos juntos al final del préstamo. Con lo cual, para calcular la nuda propiedad en este sistema, lo que voy a tener que hacer es calcular el valor del préstamo multiplicando a un factor de actualización, ¿sí?, a la tasa I' elevado a la n menos p. En este caso, el valor de la nuda propiedad al momento 13 va a ser igual a los 200.000 pesos por una B colocado a la tasa del 1,2% elevado a la 36 menos 13. O sea, ¿por qué? Porque son 20, en el periodo 20, en el periodo 13, perdón. En el periodo 13, sí. Si lo hacen, esto les va a dar 152.012,11. De la suma de ambos conceptos, voy a tener el valor del préstamo en el momento 13. O sea, si sumo a 39.989 más 152.012,11, esto me va a dar 192.002,02. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Sumo tanto la nuda propiedad como el usufructo. Bien. Como tenemos poco tiempo, vamos a ver rápidamente los ejercicios de inflación. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente los ejercicios de inflación. Yo los otros 3 ejercicios se los voy a subir, ¿sí? Se los voy a subir abajo en los comentarios de este video, ¿sí? Vamos a pasar ahora a ver los ejercicios de inflación. Voy a compartirles las pantallas. O sea, no es muy diferente. No es muy diferente a lo que veníamos aplicando. No es muy diferente a lo que veníamos aplicando en operaciones simples, ¿sí? O sea, es siempre corregir el capital y expresarlo en términos del momento de la moneda, de acuerdo a la inflación, ¿sí? Fíjense, el 17.1 dice: un comprador obtiene la financiación de un inmueble de 40.000 pesos en un 90% al 12% anual nominal, con pagos mensuales en 5 años y con corrección monetaria. Dice: 2 años después la vende a 90.000, transfiriendo la deuda y recibiendo el saldo al contado. La tasa de inflación fue de 0,70 en los 2 años, y la tasa de transferencia de la deuda del 0,015 mensual, ¿sí? Del 1,5 mensual. Dice, calcular cuál fue el saldo recibido. A ver, ¿qué es lo que, traducido, qué es lo que pretende este ejercicio? Decir, bueno, yo compro la propiedad. La compro hoy. Luego la vendo, a los 2 años la vendo, pero
la vendo a un precio mayor, obviamente, del que la compré. La vendo a 90.000 pesos. La pregunta es, ¿cuánto voy a recibir si a los 90.000 pesos le tengo que descontar el valor de la deuda actualizado? ¿Sí? ¿Cuánta plata, cuánto dinero voy a recibir si yo vendo la propiedad y le descuento la deuda, que se la paso al que la quiera seguir pagando, ¿no? Al nuevo comprador? Entonces, fíjense, de los 40.000 pesos que valía el inmueble, a ver si puedo hacer un paralelo con el pizarrón, creo que sí. Creo que sí. De los 40.000 pesos que valía el inmueble, financio 36.000 pesos, ¿sí? O sea que a mí me fían 36.000 pesos. Lo tiro. Bien. ¿Qué valor de cuota voy a pagar por esos 36.000 pesos? Bien, me dice que el interés es del 12% nominal anual, con lo cual la tasa mensual de ese crédito es del 1% mensual. El total de cuotas son 60. ¿Sí? Y el momento de la venta, me paro en el momento 24. ¿Sí? En este momento vendo. Bien. Fíjense, lo primero que resuelvo es el valor de la cuota. ¿Cómo lo hago? Digo, bueno, ¿cuál es el valor de la cuota? Digo, 36.000, lo multiplico por una A sub 60 elevado a la menos 1 a la tasa del 0,01. Eso me da igual a 800,80. Ese va a ser el valor de la cuota, 800,80. Ahora bien, si yo estoy queriendo vender la propiedad y transferir la deuda, la otra pregunta que se me viene a la mente es, ¿cuánto estoy debiendo en el momento 24? ¿Cuál es el saldo de la deuda al momento 24? La cuota ya dijimos que era de 800,80. Pero, ¿de cuánto es el valor del saldo de deuda? Fíjense, el valor del saldo de deuda al momento 24 va a ser igual a los 800 pesos con 80 por una A sub 60 menos 24, o sea, me quedan 36 cuotas pendientes de 800,80, a la tasa del 1%. Si hago esto, el saldo de deuda al momento 24 es 24.110,09. A ver, si no hubiera efectos inflacionarios, eso sería lo que debería. Pero, como el préstamo, el enunciado me aclara, fíjense que dice, transfiriendo, recibiendo 90.000 y con corrección monetaria, dice que es el crédito, ¿sí? El crédito es con corrección monetaria. Este es el dato, digamos, más fuerte que tiene el enunciado. Entonces, como es con corrección monetaria, yo no puedo decir que en el momento 24 debo 24.110,09. Obviamente a ese saldo lo tengo que calcular ajustado, ¿sí? Ajustado por la inflación que hubo en esos 2 años. Entonces,
¿Qué es lo que puedo hacer para calcular eso? Lo que puedo hacer es, calculo el saldo de deuda, pero con una cuota, ¿sí?, que va a estar, porque, ¿qué pasa? No voy a deber 36 cuotas de 800,80. Voy a deber 36 cuotas que, ajustadas por la inflación, ¿sí?, vamos a calcularlo acá, cuota ajustada por inflación va a ser igual a los 800,80 por 1 más la inflación acumulada, que fue del 70%. ¿Sí? Como la inflación acumulada fue del 70%, esto va a ser igual a 1.361,36. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a deber este señor al momento 24? Va a deber 36 cuotas de 1.361,36. Que además no las voy a calcular al 1%. ¿Por qué? Porque me aclara que la cuota de transferencia, ¿sí?, es del 1,5. Dice, fíjense, y la tasa de transferencia de la deuda es del 1,5 mensual. Entonces, las 36 cuotas de 1.361 las voy a evaluar al 1,5 mensual. ¿Sí? Si hacen eso, les va a dar el saldo ajustado 37.656 pesos. Entonces, si la casa, si el precio de venta de la casa fue 90.000 y el comprador se tiene que hacer cargo de esta deuda de 37.656, lo que recibo efectivamente en la mano va a ser 52.347,85. ¿Sí? Lo que va a recibir, ¿sí?, el precio, si se quiere, o el valor que va a recibir en mano, va a ser de 52.000 pesos. Bien, esto después también se los voy a pasar, así tienen todo junto, y lo pueden también evaluar acá. Parece medio complicado el enunciado, pero es simplemente eso, digamos, es restarle al valor de la venta de la propiedad el saldo de la deuda en el momento 24, ¿sí?, restando 36 cuotas de 1.361 pesos, si se quiere. ¿Sí? Ese es el ejercicio en sí. Bueno, vamos a ver el 17.2, así rapidito. El 17.2 tampoco es tan complejo. Dice, se contrae una deuda de 55.000 por el sistema de amortización progresiva. Fíjense, sistema de amortización progresiva, en 3 años con cuotas anuales vencidas. El sistema de amortización progresiva es otra forma de llamar al sistema francés. ¿Sí? Ajustables por inflación más el 5% anual de interés. Dice, la deuda se contrae en el mes de agosto, año 0, y el ajuste se acuerda realizando tomando como base el índice de precios mayoristas nivel general del mes de junio del mismo año. Bueno, los índices a considerar son los siguientes. Nos da el índice de junio, acá debería ser junio también, no sé por qué dice agosto. Ahí está. Junio del año 0, junio del año 1, junio del año 2, y así sucesivamente. Dice, se pide confeccionar el cuadro de amortización a valores del momento que se contrae la deuda, y luego confeccionar el cuadro de amortización a valores del momento del pago de las cuotas. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice fue armar el cuadro de amortización. Fíjense,
sin aplicar ningún ajuste por inflación, ¿sí? Como lo venimos haciendo siempre. Y luego hice el cuadro ajustado por inflación. Fíjense, tomé el valor de los coeficientes, tomé el valor de los índices y calculé los coeficientes. ¿Sí? Fíjense, este 1,1624 viene de dividir el índice de junio del año 1 dividido junio del año 0. Este viene de dividir junio del año 2 dividido junio del año 1. Y este viene de dividir junio del año 3 dividido junio del año 2. ¿Sí? Obviamente la cuota no me la dan, la calculo. ¿Sí? Y armo el cuadro de amortización sin aplicar ningún ajuste por inflación. En el inciso B sí les pide que apliquen el ajuste, utilizo los coeficientes que calculé en el paso anterior, y lo que hago es, como primer paso, lo que les conviene siempre es primero ajustar las cuotas. ¿Sí? Así, como una mecánica, les conviene siempre ajustar las cuotas. ¿Cómo ajusto las cuotas? Fíjense. Estos 20.000 pesos, que están expresados en moneda de junio del año 0, lo reexpreso en monedas de junio del año 1, multiplicándolo por el coeficiente correspondiente a ese año. ¿Sí? Luego, lo mismo tengo que hacer con el resto de las cuotas, pero fíjense, como esta cuota que está acá está expresada en pesos de junio del año 0, me van a incidir dos índices, el del año 1, ¿sí? Me va a incidir el índice del año 1, y además me va a incidir el índice de junio del año 2. ¿Sí? No solamente, el error que muchas veces se comete, es decir, bueno, la cuota número 2 la actualizo con el índice del año 2. No, lo que tienen que hacer es, la cuota que está en el momento, expresada en pesos del momento 0, la tengo que trasladar primero al año 1, y después la tengo que trasladar hasta el año 2, ¿sí? Aplicando los índices que estuvieron en vigencia. Y lo propio hago con la última cuota, que es la del año 3, ¿sí? Y aplico el índice del año 1, el índice del año 2 y el índice del año 3, ¿sí? Siempre multiplicando, pues lo que estoy haciendo es trasladar el capital hacia ese momento. Una vez que ustedes tienen esto calculado, que tienen el valor de las cuotas ajustado, lo siguiente que le queda es ajustar los saldos de deuda, ¿sí? Entonces dicen, bueno, el préstamo era por 55.000 pesos, pero ¿qué va a pasar? Los 55.000 pesos están expresados en junio del año 0. Lo que tengo que hacer es ajustarlo por el coeficiente de ajuste de junio del año 1. Una vez que tienen ese coeficiente, ese saldo ajustado, lo que hacen es calcular el interés ajustado. Entonces dicen, bueno, calculo el interés ajustado como el saldo ajustado por la tasa, que creo que era del 5%, y ahí van a obtener el valor de la cuota de interés también ajustado. Que creo que les hubiera dado lo mismo si directamente, a ver, multiplican los 2.750 por 1,1624. Sí, fíjense que da exactamente lo mismo, con lo cual también pueden hacer los mismos procedimientos que les aplicamos a la cuota. ¿Sí? Así que bueno, esto también se los voy a dejar para que lo tengan y puedan ir calculando el cuadro de amortización ajustado. Y lo que nos queda es el ejercicio 17.3. ¿Sí? Fíjense una cosita, cómo al aplicarle el ajuste, la corrección monetaria a las cuotas en el sistema francés,
las cuotas no me quedan todas iguales, ¿sí? Me van, por lógica, me tienen que quedar todas diferentes, ¿sí? Así que bueno, eso se le hace una pregunta. Dice, ¿sigue siendo sistema francés, aunque las cuotas sean todas diferentes? Sí, sigue siendo el sistema francés. Puede ser una preguntita de examen, una preguntita teórica. Luego tenemos el ejercicio 17.3, que es bastante sencillo. Dice, una deuda se cancela por el sistema francés en 40 cuotas anuales de 25.790, cada una al 6% anual. Se le pide determinar el saldo de deuda luego de abonada la cuota 31, considerando el efecto inflacionario, si se estima una inflación anual constante del 2%. Luego dice la cancelación anticipada sin considerar el efecto inflacionario. ¿Produce un cambio del costo efectivo del sistema de reembolso, sí o no? Y en los intereses totales, bueno, sí o no. El valor actual no me lo dan. Sabemos que son 40 cuotas de 25.790 cada una. La tasa de interés es del 6% anual y la inflación proyectada, vamos a poner acá inflación, ronda el 2% anual. Nos pide que calculemos, fíjense, el saldo de deuda al momento 31 ajustado. ¿Qué es lo que hago? Sencillamente lo calculo a valores constantes, o sea, como ustedes conocen. Calculo el saldo de deuda como ustedes conocen. Lo hago acá rapidito. Digo 25.790 por un A sub 40 menos 31 a la tasa del 0,06, y eso me da 175.415. ¿Sí? Ahora bien, este sería el valor si no existiera corrección monetaria. Como hay corrección monetaria, lo que tengo que calcular es la inflación acumulada. Entonces, a los 175.415, que están expresados en billete de momento cero, le aplico 1 más la tasa de inflación elevado hasta el momento en que quiero calcularlo, que es el momento 31. Si ustedes lo hacen, el saldo de deuda les va a quedar igual a 324.095,98. ¿Sí? Luego lo que le pregunta el ejercicio, les pregunta lo siguiente, fíjense, dice, la cancelación anticipada sin considerar el efecto inflacionario, ¿sí? Esto sin considerar el efecto inflacionario, ¿produce un cambio en el costo efectivo del sistema de reembolso? A ver, la cancelación anticipada no produce un cambio en el costo del sistema, ya que la tasa del 6%, esa tasa del 6% no se modifica, ¿sí? O sea, el costo del sistema va a ser siempre del 6%, si no se considera el efecto inflacionario. Y me dice, ¿y en los intereses totales abonados? Si paga antes, ¿hay algún cambio en los intereses totales abonados? Sí, fíjense, dado que al pagar menor cantidad de cuotas, se abona menos dinero en concepto de intereses, ¿sí? Así que bueno, yo todo esto se los voy a subir, al link de la clase, donde dice YouTube mostrar más. Ahí van a tener los ejercicios que no llegué a dar por tiempo, y estos que vimos, pero así medio rapidito. Así que bueno, cualquier cosa, ustedes saben cuál es mi mail, me escriben, y tratamos de solucionar cualquier duda de ejercicio, ¿sí? Mi mail, ahí se los paso. Profe, Sí, ¿te acuerdas que yo te dije que te mandé un mail al principio de la clase? sí. Te digo el mail a que se lo mandé. Ahí lo estoy volviendo a escribir por las dudas. ecolombardi@hotmail.com. Tendría que... Ah, lo habías pasado la otra vez como Gmail, con razón. Pues como Gmail, medio raro.
Bueno, ahí te lo vuelvo a enviar. Escríbeme ahí, haceme el favor. Esto me lo voy a guardar. A Te ver. mandé mi duda en un PDF, profe. Bueno, no hay problema. Bien. Bueno, les aconsejo, si se quieren ir acomodando y viendo el tema de... Quiero guardarme el chat. A ver. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.